En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 13 de este segundo libro de los Reyes. Y decíamos que en este capítulo vemos que Joacás, hijo de Jehú, reinó sobre Israel por 17 años, y que siguió en los pecados de Jeroboam su padre. En realidad no encontramos nada sensacional ni interesante en cuanto a su reinado. Mencionamos también que Jeroboam es la norma de maldad para el reino norteño. Fue pecador, estableció la adoración del becerro, y en una palabra apartó a Israel de la adoración del verdadero Dios y los guió al pecado. Cuando Acab y Jezabel llegaron al trono, ellos hicieron mucha más maldad que él. Implantaron la adoración activa a Baal, la cual en realidad era una adoración de los demonios. Ahora Joacás es como su padre. Él no adora a Baal, ni se entrega a los pecados de Acab y Jezabel, pero sigue en los pecados de Jeroboam, y eso, claro, ya es suficientemente malo. Continuemos hoy leyendo los versículos 3 hasta el 7 de este capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Y aquí tenemos el arrepentimiento de Joacás. Dicen estos versículos: Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo para hollar. Dice aquí que Hazael, rey de Siria, vino contra Joacás. Joacás sabía que se encontraba en un apuro y en peligro. Y como resultado de esto, se volvió entonces al Señor. Y fíjese usted cuán bondadoso es Dios. En el momento en que el rey oró a Dios, y en el momento en que el pueblo acudió a Dios, Dios oyó y contestó su oración. Libertó a esta gente. Cuán bondadoso es nuestro Dios, amigo oyente. No nos damos cuenta de cuán bueno es nuestro Dios. La bondad del Señor se ve en la vida de Joacás. El Señor no esperaba que el rey dijera: me volveré a ti, Señor, prometo servirte, quiero hacer tu voluntad, Señor. El Señor simplemente oyó su oración y la contestó. Pero espere un momento. Este rey no se va a salir con la suya en cuanto a su pecado, eso es seguro. La prosperidad no siempre es evidencia que una persona anda bien con Dios. Puede significar, como significó aquí en este caso, que el rey oró a Dios y que Dios le contestó. Pero el rey y su pueblo seguían en sus pecados. Los ídolos que adoraban no fueron destruidos. Y vino el día cuando el rey de Siria destruyó la defensa de Joacás tanto que nunca más le fue posible defender debidamente a su reino. Veamos ahora la muerte de Joacás. Veamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Aquí tenemos el registro de la muerte de Joacás. Otro rey llega entonces al trono. Su nombre es idéntico al del rey de Judá que acabamos de estudiar en el capítulo anterior. No nos confundamos, pues, en este aspecto. Continuemos leyendo el versículo 10 ahora. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Llegamos ahora a una porción de la Escritura que lo deja a uno perplejo. Y es así porque los nombres de los reyes de ambos reinos son similares y a veces idénticos. Y como resultado de esto, es a veces difícil saber quién está reinando, dónde reina y las circunstancias de su reinado. Este es pues un período que fácilmente lo pone a uno perplejo. Prosigamos leyendo el versículo 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Aquí tenemos que recordar que Jeroboam era la norma de maldad para los reyes. Cuando un rey alcanzaba su nivel de pecado, Dios siempre lo juzgaba. Tenemos luego lo que podríamos llamar un paréntesis. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes.
Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora esto nos pone ahora perplejo, porque ya hemos tratado con Jeroboam. Parece como si hubiera llegado a reinar por segunda vez, ¿verdad? Pero este hombre aquí es otro Jeroboam. Este es Jeroboam segundo, pudiéramos decir, quien ahora empieza a reinar en el reino del norte de Israel. Tenemos luego la muerte de Eliseo, el cumplimiento de su profecía. Fue en este entonces cuando Eliseo enfermó y murió como resultado de su enfermedad. Leamos ahora el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo era como una torre fuerte para el reino norteño, de una manera en que Elías no lo fue. Eliseo había servido de mucha ayuda al rey, y el rey se acongojó cuando el profeta enfermó. Y leemos en los versículos 15 al 19. Y le dijo Eliseo, Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El rey visitó a Eliseo, pero Eliseo no aceptó su conmiseración ni sus flores. Todavía es profeta de Dios y le da un mensaje al rey. Le dijo lo que debía hacer para que pudiera ganar la victoria sobre Siria. Ahora Joás no se destacó por su fe. No creía que iba a salir victorioso sobre el rey de Siria. No confiaba en que Dios iba a entregar en sus manos a los sirios. El desaliento y una falta de fe hicieron que Joás no golpeara más veces la tierra. ¿Y cuántos proyectos para Dios, amigo oyente, nunca se llevan a cabo debido a que un hijo de Dios se encuentra con alguna oposición cuando empieza o porque tiene cierto desánimo y algunas frustraciones? Y deja de hacer lo que empezó a hacer diciendo así, bueno, no debe haber sido la voluntad de Dios que lo empezara. Hay muchos creyentes débiles que se esconden detrás de esa frasecita. Y eso es lo que dijo Joás. Solamente golpeó la tierra 3 veces. Luego dijo, no creo que Dios me dé la victoria. Amigo oyente, Dios nos ha prometido la victoria, pero a nosotros nos corresponde seguir luchando, marchando hacia adelante. Muchos hoy en día tienen una fe floja. Se conforman en participar en actividades incidentales, mientras se entretienen con vagos sueños y deseos que llaman fe. Amigo oyente, Dios espera que usted entre en alguna acción para Él. Si usted cree que Dios le puede usar, pues, ¿por qué no se ocupa en hacer algo? Muchos dicen, quiero hacer algo para Dios. Luego, cuando uno los ve nuevamente, todavía están sin hacer nada. Es un hecho que Dios lo puede usar, amigo oyente, pero usted tiene que moverse. Veamos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aún en la muerte, Eliseo fue un individuo que obró un milagro. ¡Qué gran torre fuerte había sido en aquella nación! Y continuamos leyendo en los versículos 22 hasta el 25. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo.
Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Hazael oprimió a Israel. Sin embargo, el Señor fue bondadoso. Hazael casi arruinó a Israel, pero el Señor no dejó que la nación fuera destruida debido a su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. La muerte de Hazael fue el primer paso en la liberación prometida. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 14. En este capítulo, Amasías, hijo de Joás, asciende al trono de Judá. Y él también hace lo recto ante los ojos de Dios. Pero no vive como vivió David. Es derrotado por Joás, rey de Israel, quien toma Jerusalén, abre una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, y quita todo el oro y la plata que se halla en la casa del Señor. Después Amasías es muerto en una conspiración en Laquis. Luego Azarías o Usías, hijo de Amasías, asciende al trono. Jeroboam II, rey de Israel, reina 41 años y hace lo malo conforme a los pecados de Jeroboam I. Restaura los límites de Israel conforme a las palabras de Jonás, hijo de Amitai, el profeta. Esta es una referencia histórica a Jonás. Y confirma el hecho de que Jonás era un verdadero hombre y profeta en Israel. Jeroboam II muere luego y su hijo Zacarías le sucede en el trono. Llegamos ahora al reinado de Amasías en Judá. Como ya lo hemos indicado, Amasías era un buen rey. El hecho es que fue un rey excepcionalmente bueno. Reinó por 29 años. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. La cronología aquí ciertamente lo deja uno perplejo. Hay que consultar aquí la tabla cronológica de los reyes en sus notas y bosquejos para saber quién es quién. La tabla cronológica le ayudará a explicar el problema y la aparente confusión. Prosigamos ahora con el versículo 2 de este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. La madre de Amasías dice aquí se llamaba Joadán. Ahora note usted que las madres de estos reyes reciben el crédito de que sus hijos salieran buenos o malos. Amasías, por ejemplo, era un buen rey, de modo que su madre debe haber sido una mujer maravillosa. Leamos ahora el versículo 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Amasías, hijo de Joás, sucedió a éste en el trono de Judá, y vemos aquí que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, no fue igual a la norma establecida por David, es decir, falló. Luego en los versículos 4 al 10 leemos, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, mas quédate en tu casa. ¿Por qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Vemos pues aquí que la guerra civil entre los dos reinos continuó durante este período en particular. Leamos ahora los versículos 11 hasta el 16 de este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Pero Amasías no escuchó,
por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se dieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Tenemos luego la muerte de Amasías y el ascenso de Azarías o Usías al trono de Judá. Leamos los versículos 17 y 18. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y consideraremos estos hechos cuando lleguemos a nuestro estudio a los libros de crónicas. Prosigamos ahora con los versículos 19 al 22, considerando la muerte de Amasías. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis, y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos, y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Reedificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Ahora Azarías es el hombre que conocemos también como Usías. Fue durante su reinado que Isaías empezó su ministerio profético. Y vemos aquí que Amasías huyó a la ciudad de Laquis, una fortaleza en el norte, que le ofreció refugio para evitar que sus conspiradores le capturaran. Ahora es posible que los ciudadanos allá en Laquis no ayudaran a defender al rey, porque fue allí donde le dieron muerte. Y leemos ahora en los versículos 23 al 25, El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, restauró los límites de Israel, según las palabras de Jonás, hijo de Amitai el profeta. Y esta aquí es una referencia histórica a Jonás, y como ya dijimos, confirma el hecho de que Jonás fue un verdadero hombre y un profeta en Israel. Leamos ahora los versículos 26 al 29 de este capítulo 14 del segundo libro de Reyes. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Vemos pues que por último Jeroboam II murió y Zacarías su hijo llegó al trono. Y estamos llegando al fin de esta nación. Pasamos ahora al capítulo 15 de este segundo libro de los Reyes. Y en este capítulo tenemos el buen reinado de Azarías. Jotam le sucede en el trono de Judá en el sur. Luego en el norte, Zacarías, reinando mientras está enfermo, es asesinado por Salum. Salum, quien reina por un mes, es a su vez asesinado por Manahem. Después de la muerte de Manahem, le sucede en el trono Pecaía su hijo, quien es asesinado luego por Peca. Peca es a su vez asesinado por Oseas. Por último,
volvemos al reinado en el sur y tenemos el buen reinado de Jotam. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. De muchas maneras, Azarías o Uzías fue un buen rey. Fue rey de Judá, pero hizo algo que no debió haber hecho, y por esa razón tuvo que sufrir un severo castigo. Leamos el versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Ahora ya en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vemos que este rey Azarías o Uzías entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, lo cual era función del sacerdote únicamente. Y por esa razón Jehová le hirió con lepra. Ahora el profeta Isaías se acongojó cuando murió el rey Azarías, porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría. Y sus temores eran bien fundados. A la muerte de Azarías entonces, su hijo Jotam ascendió al trono de Judá. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por hoy. Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Azarías o Uzías, rey de Judá, y dijimos que había sido un buen rey, pero que había hecho algo que no debió haber hecho, y por esa razón Dios le hirió con lepra. Y allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, encontramos esa razón, que Azarías o Uzías entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, función que únicamente le correspondía al sacerdote. Y por esa causa, Dios le hirió con lepra. Ahora Isaías se acongojó cuando murió Uzías, porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría, y sus temores eran bien fundados. Vimos luego que al morir Uzías, su hijo Jotam ascendió entonces al trono de Judá. Hoy vamos a considerar los reinados de los otros reyes. Comencemos entonces leyendo los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Ahora Zacarías, último del linaje de Jehú, fue muerto por Salum, después que había reinado solamente por 6 meses. Y continuamos leyendo los versículos 13 al 16. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Uzías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Salum tampoco tuvo buen éxito. Él reinó solamente por 1 mes y fue derrotado y muerto por Manahem. Manahem reinó por 10 años e hizo lo malo como lo hizo Jeroboam.
Leamos los versículos 17 al 22 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Durante su reinado, o sea, durante el reinado de Manahem, Pul, rey de Asiria, atacó a Israel, y Manahem tuvo que pagarle 1000 talentos de plata para poder preservar su reino. Fue un período oscuro para la nación. Manahem hizo lo malo, así como lo había hecho Jeroboam su padre. Luego leemos en los versículos 23 al 26. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea que durante el reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel y se llevó cautiva a la tribu de Neftalí. Peca es entonces asesinado por Oseas. Dejamos ahora el reino de Israel en el norte y dirigimos nuestra atención hacia el reino de Judá en el sur. Leamos los versículos 32 y 33 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Jotam reemplaza a su padre Azarías o Usías como rey de Judá, y es calificado como buen rey. En esta sección en realidad pasamos por alto el reinado de Usías. Lo veremos en más detalle cuando lleguemos a los libros de Crónicas y también al libro de Isaías. Y así pues concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo Acaz, hijo de Jotam, asciende al trono de Judá. Es un rey malo que anda en el camino malo de los reyes de Israel. Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, invaden a Judá, pero no les fue posible tomar a Jerusalén. Acaz, por su parte, pide ayuda de Asiria, y los asirios toman a Damasco. Es muy probable que estos capítulos de la palabra de Dios le dejen algo perplejo. Es posible también que no los encuentre usted tan interesantes como algunas otras porciones de la Biblia. Si a usted le gusta la historia, por ejemplo, pues los hallará intensamente interesantes. Y si está buscando lecciones espirituales, encontrará algunas cosas muy prácticas en esta sección. Mucho de esta porción de la palabra de Dios es sumamente provechoso. Recuerde que todas estas cosas acontecieron para servirnos como ejemplos. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel.
Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Peca reinó por 20 años antes que lo mataran. En el año 17 del reinado de Peca en Israel, Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Ahora Acaz no fue un buen rey. Anduvo, dice aquí, en el camino de los reyes de Israel. Hizo cosas terribles, como ofrecer a los niños como sacrificios a los dioses paganos. Generalmente los niños eran sacrificados a Moloc o a Baal. Y se nos dice que Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, Acaz se sumergió en la idolatría y la adoración pagana. Tenemos luego la invasión de Siria a Israel y Judá. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 16. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Ahora los de Siria y de Canaán se opusieron al avance de Asiria, y hubo un esfuerzo por obligar a Acaz a unirse con ellos. Sin embargo, el Señor usó estas circunstancias para castigar a Acaz. Pero el Señor prometió que no le vencerían. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 4, el Señor le dice a Isaías que hable al rey Acaz y le diga, «Guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías». Y pasando luego al versículo 9 del mismo capítulo 7 del libro de Isaías, leemos hasta el versículo 12, «Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis». Habló también Jehová a Acaz diciendo, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto». Y respondió Acaz, «No pediré, y no tentaré a Jehová». O sea que el Señor trajo estas fuerzas contra Acaz debido a sus pecados. Acaz fue derrotado por fin por Peca porque no tuvo fe alguna. Volviendo ahora al capítulo 16 del segundo libro de los Reyes que estamos estudiando, veamos cómo Acaz busca ayuda de Asiria y los asirios toman a Damasco. Leamos los versículos 7 al 16 ahora. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, «Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí». Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco, y vio el altar, se acercó el rey a él, y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo, «En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él». E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. La tierra finalmente sería saqueada por los asirios, aunque Acaz apelara al rey. Judá perdió su valla cuando Siria cayó en la invasión asiria.
El precio alto de la ayuda de Asiria fue el vasallaje. De modo que Acaz tomó plata y oro de la casa del Señor, y plata y oro de los tesoros de la casa del rey, y lo envió como regalo al rey de Asiria. Acaz no creyó lo que Isaías había dicho, no creyó la promesa del Señor. Ahora, mientras Acaz estuvo en Damasco, vio un altar que le impresionó grandemente. Ya no adoraba al Dios vivo y verdadero, y por tanto mandó que construyeran en la tierra de Judá una copia fiel de ese altar. Este altar llegó a ser simplemente otro pecado más, mediante el cual Acaz se iba desviando más y más de Dios. Quitó el altar del Señor, que había sido hecho según las mismas instrucciones del Señor, y eligió en su lugar su propio altar. Saqueó luego más de la casa de Dios. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Acaz pues despojó algunos adornos preciosos y mobiliario del templo para beneficio del rey de Asiria. Leamos ahora la muerte de Acaz y el ascenso de Ezequías al trono de Judá. Veamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Acaz pues murió, y su hijo Ezequías llegó al trono. Ahora Ezequías no solamente fue un buen rey, sino que también dirigió un reavivamiento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 16 del segundo libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, Salmanásar, rey de Asiria, toma el reino de Israel en el norte y toma tributo de ellos. Cuando descubre que el rey Oseas les había formado una conspiración contra él, sitia a Samaria y después de 3 años lleva al cautiverio a las 10 tribus norteñas. Y vamos a enumerar los motivos por los cuales Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio. Primero, el pueblo desobedeció a Dios. Leemos allá en el versículo 13 del capítulo 17, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahora, en segundo lugar, Israel dudó de Dios. Leemos en el versículo siguiente, el versículo 14 de este capítulo 17, Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, leemos, Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y por último, Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio, porque el pueblo desafió a Dios. El versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de Reyes que estamos estudiando dice, Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y desafiaron a Dios también, rehusando guardar los años de reposo durante 490 años. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, leemos, Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. La historia de esta nación de Israel es la misma historia de todo individuo. Y aquí en este capítulo 17 llegamos pues al fin de Israel, cuando las 10 tribus norteñas son llevadas cautivas para Asiria. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 17.
En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Se nos presenta aquí a Salmanasar, rey de Asiria. Él se tomó el reino norteño y demandó el tributo de las 10 tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria. Y después de 3 años llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora dice aquí que Oseas no fue tan malo como Acab y Jezabel, por ejemplo. No fue tan malo como Ocosías, pero fue lo suficientemente malo. Trató de caer en gracia con Salmanasar, rey de Asiria, pero fracasó. Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero ahora el rey de Asiria la había sitiado. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Hay quienes dicen que las 10 tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de aquellas 10 tribus. Esta es una teoría muy interesante y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las 10 tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre. Y no la verá usted en la palabra de Dios y tampoco encontrará base alguna científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago escribió en su epístola lo siguiente, allá en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Al parecer el apóstol Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, pues tendríamos que llegar a la conclusión que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora usted va a notar que cuando los judíos regresaron a su tierra, solo algunos de todas las tribus regresaron. Pero en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de los judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente regresaron unos 65,000 judíos. Pero bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuamos estudiando hoy el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior hablábamos de Salmanasar, rey de Asiria. Y vimos que él se tomó el reino norteño y demandó tributo de las 10 tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria. Y después de 3 años se llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora, en cuanto a Oseas, dijimos que no había sido tan malo como Acab y Jezabel. No fue tan malo como Ocosías tampoco, pero fue lo suficientemente malo. Trató de tener gracia con Salmanasar, rey de Asiria, pero fracasó. Ahora, Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero el rey de Asiria la había sitiado y la conquistó, y se llevó a Israel cautivo a Asiria. Ahora dijimos que hay quienes dicen que las 10 tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de esas 10 tribus. Esta es una teoría muy interesante, dijimos, y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre. No la verá usted en la palabra de Dios y tampoco encontrará ninguna base científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago escribió allá en su epístola capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
Al parecer, Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, tendríamos entonces que llegar a la conclusión de que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora, cuando los judíos regresaron a su tierra, usted va a notar que algunos de entre todas las tribus regresaron, pero que en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente unos 65,000 regresaron. Continuemos pues considerando hoy los pecados que causaron el cautiverio de Israel. Leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. El Señor había sido muy paciente con esta gente. Durante un período de un poco más de 200 años, el Señor les había dado toda clase de oportunidades y mucho tiempo para volverse a Él. Pero no se volvieron a Él. Continuamente se entregaban a la idolatría. La palabra de Dios deja muy en claro que Él los envió al cautiverio porque insistieron en adorar a otros dioses. Y continuamos leyendo los versículos 9 y 10 ahora. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. O sea que Israel se entregó a la adoración pagana. Los israelitas se entregaron a una inmoralidad crasa y a un libertinaje tremendo. Prosigamos ahora con los versículos 11 y 12. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Dios había expulsado de esa tierra a los paganos que allí habitaban antes, precisamente debido a su inmoralidad e idolatría. Ahora, ¿cree usted, amigo oyente, que Dios permitiría que su propio pueblo se quedara en esa tierra e hiciera lo mismo? Pues bien, es evidente que no lo permitió. Los expulsó a ellos también de la tierra. Y leemos aquí en el versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios había enviado a los profetas Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas a los habitantes del reino de Israel en el norte. Ahora al reino de Judá en el sur había enviado a los profetas Semaías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Cada profeta amonestó a la gente de ambos reinos de lo que tendría lugar si no se volvían a Dios y no abandonaban sus caminos malos. Pero ellos no obedecieron, dice aquí el versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Las tribus fueron culpables de su propia incredulidad. El gran pecado de toda la humanidad, amigo oyente, es el de no creer a Dios. Usted y yo vivimos en una cultura contemporánea que ha excluido a Dios. Él no tiene ningún lugar en nuestro sistema educacional. Nuestros sistemas de gobierno no están interesados en siquiera saber la voluntad de Dios. Desafortunadamente esto también ocurre en muchas de nuestras iglesias. Y como resultado de esto, Dios nos juzgará así como juzgó a su pueblo hace muchos años. Continuemos leyendo el versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Toda la vida de esta gente había cumplido un propósito inútil.
Todo era vanidad, y el resultado es que los habitantes del reino del norte fueron llevados cautivos. Avancemos leyendo ahora los versículos 16 al 23. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ahora quizás usted se esté preguntando, bueno, ¿y qué pasó con las tribus del sur? La suerte del reino del sur en realidad no fue diferente en nada a la del norte. Ambos reinos eran culpables de rechazar a su Dios. Ambos fueron culpables de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y aunque los habitantes de Judá no fueron llevados cautivos en este tiempo, ellos también fueron infieles a Dios. Prosigamos leyendo ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Ahora, cuando el rey de Asiria llevó cautivo al reino norteño, trajo a otros para colonizar la tierra. La región del reino norteño se llamaba Samaria, y es aquí donde tenemos el principio de los samaritanos. Y continuamos leyendo los versículos 26 al 29 ahora. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y esto nos trae al final del reino norteño. Los habitantes de esa tierra han llegado a ser una mezcla de gentes. Ocurren muchos matrimonios entre personas de distintas razas. Y por último, las 10 tribus son llevadas cautivos y a su dispersión, pero nunca han estado perdidas ante Dios. Sin embargo, nunca jamás habrá otro reino norteño. Pasando ahora al capítulo 18 de este segundo libro de los Reyes, permítanos decirle que a partir de este capítulo 18 y hasta el final del segundo libro de los Reyes, trataremos exclusivamente con el reino sureño de Judá. Y esto simplificará nuestro estudio porque seguiremos una sola línea de reyes. Esta porción de la Escritura es tan extraordinaria que también se registra en el segundo libro de Crónicas y en la sección histórica de Isaías. Ya hemos visto que el reino norteño, o sea, el reino de Israel, fue llevado cautivo por ciertas razones específicas. Habían desobedecido a Dios. Dudaron la palabra de Dios y desafiaron a Dios. Y Dios estableció con toda claridad ante ellos que le habían desobedecido. El Señor testificó contra Israel y contra Judá a través de todos los profetas. Los profetas amonestaron al pueblo que se volvieran de sus malos caminos y que guardaran los mandamientos de Dios.
pero el pueblo no escuchó. Rehusaron oír. Endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Por 490 años rehusaron guardar el día de reposo. Rechazaron los estatutos de Dios y su pacto. Ahora, la razón por la cual Dios no envió a Judá al cautiverio al mismo tiempo que Israel fue porque esta nación, en contraste con Israel, tuvo por lo menos algunos reyes que se han calificado como buenos. Hubo un tiempo de reavivamiento durante el reinado de Ezequías, como lo veremos en nuestro estudio, por amor a David, porque David fue varón conforme al corazón de Dios. El reino sureño tuvo un maravilloso rey durante este tiempo. Creemos que Ezequías fue el mejor rey que reinó en aquella tierra después de David. No creemos que haya habido ningún otro rey que pudiera ser comparado con Ezequías. Ezequías era hijo de Acaz. Ahora, Acaz fue un rey malo, pero tuvo un hijo maravilloso. Y creemos que así también tenemos el secreto de su éxito, al mencionarse en el versículo 2 el nombre de su madre. Sin duda alguna, ella ejerció una influencia benéfica en la vida espiritual de Ezequías. Comencemos pues leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías fue un rey justo, fue un rey que confió en el Señor. Llegó a ser rey en Judá durante el tiempo de la caída del reino de Israel en el norte. Su tarea fue demostrar que los caminos de Dios son justos y mostrar a los judíos su verdadero destino. Veamos ahora el reavivamiento de Judá bajo este rey Ezequías. Leamos el versículo 4 ahora. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ezequías era un hombre extraordinario. Dirigió a su pueblo en un gran reavivamiento espiritual. El hecho es que este rey era extraordinario en muchas maneras. Ahora este versículo menciona a la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, como lo encontramos allá en el capítulo 21 del libro de Números. ¿Y qué se hizo esa serpiente que Moisés levantó? Bueno, la habían guardado. Naturalmente que era un objeto muy apreciado, y por eso fue guardada en el templo. Pero llegó el día cuando los hijos de Israel empezaron a adorarla. En lugar de mirarla con fe, como sus padres la habían mirado, la serpiente misma tomó un lugar prominente y ellos se olvidaron de su verdadero significado. Cuando sus padres habían sido mordidos por las serpientes venenosas en el desierto, como un juicio de Dios por su rebelión, bastaba solo una mirada de fe a aquella serpiente de bronce y sus vidas eran salvadas. Pero ahora, esta misma serpiente se había tornado en un tropiezo. La serpiente era un símbolo de Cristo, según lo encontramos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16, donde leemos, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La serpiente de bronce, pues, fue una prefigura que fue cumplida por Cristo. Pero ahora tenemos el caso de esta gente que ha comenzado a adorar esta serpiente, o sea que hicieron de ella un dios. Allá en el libro de Apocalipsis dice que en la ciudad de Pérgamo adoraban la serpiente. Y parece que los hijos de Israel estaban haciendo lo mismo. Le estaban quemando incienso a la serpiente de bronce. Ahora, ¿qué hizo el rey? Ezequías la rompió en pedazos y resolvió acabar con la serpiente de bronce. Hay una lección en todo esto para nosotros, amigo oyente. Hay ciertas organizaciones, ha habido ciertos movimientos y ha habido ciertos métodos que Dios ha usado en el pasado y que Dios ha bendecido de una manera maravillosa. Pero desafortunadamente la organización o el movimiento o el método muchas veces no se da cuenta de cuándo Dios ha terminado de usarlo y quiere mantenerse en el centro de la escena. Podríamos nombrar algunas organizaciones que sin duda Dios levantó, y estamos seguros que en su día fueron muy útiles, realizaron mucho, pero se envejecieron.
muchas de estas instituciones siguieron funcionando solo porque le dieron trabajo a mucha gente. Continuaban existiendo por ningún otro motivo que el de perpetuar trabajo para estos individuos. Y llegaron a ser Neustán, como dice aquí el versículo 4, y llegaron a ser serpientes de bronce, que en su tiempo habían sido útiles y habían sido usados poderosamente por Dios. Pero luego llegó el día cuando Dios terminó con ellos. Hay algunas iglesias donde los hermanos han estado usando los mismos métodos por muchos años. Los hermanos en esas iglesias dicen, bueno, siempre lo hemos hecho así. Puede ser que es tiempo, amigo oyente, de cambiar algunos de esos métodos. No hay monotonía alguna con Dios. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo, por ejemplo, nunca dio una invitación en una reunión rogando que los inconversos pasaran adelante? Al parecer fue Dwight L. Moody quien empezó esa práctica. Y ahora, la mayoría de los evangelistas creen que es necesario hacer una invitación para que los inconversos pasen adelante y sean salvos. En algunos casos, amigo oyente, esta práctica en realidad ha llegado a ser un verdadero tropiezo. Dios guió a Moody a hacerlo, pero es posible que le guíe a usted a que no lo haga. Es posible que lo que Dios guía a hacer a una persona no sea la cosa que otra persona deba hacer. Es cierto que uno con toda facilidad puede empezar a adorar una serpiente de bronce y llamarla Neustán. Bueno, hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de este tema porque creemos que es importante. Simplemente porque Dios haya usado algún método en el pasado, amigo oyente, recuérdelo bien, no significa que lo usará el día de hoy. Gracias a Dios que Ezequías destruyó esa serpiente. Creemos que muchos de los hermanos carilargos en verdad criticaron a Ezequías. Probablemente decían, miren, ha acabado con la maravillosa serpiente de bronce. Bueno, gracias a Dios que la rompió en pedazos, amigo oyente. Y si es que usted tiene algunos ídolos en su iglesia o en su vida, permítanos sugerirle, amigo oyente, que acabe con ellos de una vez por todas. Quizá haya algún método o alguna manera particular que usted emplea que necesita cambiar de veras. Bien, continuemos leyendo ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Si no hubo antes ni después ninguno como Ezequías, tenemos entonces que llegar a la conclusión que fue sobresaliente. Es igual a David. Fue un gran rey que Dios usó poderosamente. Es por eso que el relato de su vida lo encontramos 3 veces en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, que estamos estudiando, en el segundo libro de Crónicas, y también en el libro del profeta Isaías. Bien, continuemos leyendo ahora los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Ezequías era un rey valiente. Bajo su mandato, Judá se rebeló contra Asiria y también venció a los filisteos. Durante el año 6º del reinado de Ezequías, Salmanasar, rey de Asiria, tomó a Samaria, y el reino norteño fue derrotado. Ahora pues, no había nada, ni siquiera un alambre de púas entre Asiria y Judá. Y el rey Ezequías se halló en un aprieto. Y continuamos leyendo en los versículos 11 al 14 de este segundo libro de los Reyes. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó.
Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías trató de rebelarse contra Siria, pero no tuvo éxito, de modo que ahora tendría que pagar rescate. Sennacherib trató de aterrorizar el reino sureño de Judá y amenazó la ciudad de Jerusalén. Leamos los versículos 15 y 16 ahora. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.